Esta es una producción de Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bienvenidos a Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación con todas las noticias y todas las voces. Soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo y de todo el equipo, rudos, técnicos y demás fauna periodística, le doy la más cordial bienvenida con la invitación de siempre para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, tiempo del centro, y se entere usted de los asuntos relevantes que están ocurriendo en el mundo y en México. En esta tarde del lunes 4 de octubre contaremos con la participación del doctor José Antonio Crespo, de Rafael Cardona y su cristalazo, por supuesto, el dedo en la llaga deportiva con Alfredo Domínguez Muro. Está alguien muy preocupado por el tema del cordonazo y el clima. Pero después de la caída de las redes sociales, de los servicios de mensajería de Facebook, particularmente WhatsApp, Instagram, y luego las que quedaban, los refugios como Telegram, en los que muchos decían, ¿qué hacen allá? Váyanse a Telegram. Pues se fueron demasiados a Telegram y Telegram también falló. Y también falló TikTok. Y esto nos da un golpe así en el rostro sobre la dependencia brutal que tenemos hoy en día, que hemos desarrollado de la comunicación, de los dispositivos móviles, de la inmediatez. Queremos saber lo que nos están queriendo decir, informar, comunicar, solicitar a través de WhatsApp. Y sin WhatsApp nunca se había caído tanto tiempo, más de 6 horas. Desde las 10:40 de la mañana, en términos generales, cada quien tiene su hora precisa de la tragedia. La mía, 10:36. Estos fueron los últimos WhatsApps que yo pude recibir o que pude enviar. Y de ahí para acá, apenas hace cuestión de minutos, en lo que estábamos preparando la mesa de este informativo, comenzaron a caer algunos mensajes ya de WhatsApp, es decir, parece como que se comienza a normalizar. Tendremos la oportunidad de hablar con especialistas en estos asuntos para saber qué pasó. Anonymous, pero no una cuenta oficial, que ahí empiezan los problemas. Se adjudica la caída de las páginas de los servicios de Facebook, que son WhatsApp, de mensajería, la propia página de Facebook, esto cuestión de amistades y de redes sociales, y la de Instagram. Y dice Anonymous, el mundo es un mundo mejor sin Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram, y pronto serán otras más las que van a caer, y menciona Amazon y menciona algunas más. Así es que estamos muy atentos con ese asunto. Le digo, pues ya palideció. Los que estaban preocupados por el tema del clima y del cordonazo, ahorita ni quien se acuerde. Toda la atención está en si ya regresaron o no regresaron, y todo lo que va involucrado en este asunto. Saber si hubo depósitos, si no hubo depósitos, si se recibió el correo, si no se recibió el correo. Volvimos a la antigüita, y la antigüita, mire, entre comillas, pues a la llamada telefónica, la llamada vía línea celular. Pero esas también, por obviedad, se saturaron. A mí, por lo menos, no había llamada que me aguantara más de minuto y medio, y se cortaba. Es decir, también están saturándose porque son los otros canales de información. Así es que de eso, insisto, estamos muy atentos. Le adelanto en otros temas, cifras COVID, es lunes y ya sabemos de sobra que los lunes no amanecemos con las pilas puestas en el sector salud. Así es que hoy se reportan 2,282 nuevos casos de COVID-19 en México y 303 defunciones por esta causa, por este motivo. Seguramente en los días posteriores, desafortunadamente, la cifra crecerá. Sí se mantiene el descenso en términos generales, en términos de largo plazo, la estadística, la línea va a la baja, pero tampoco tan a la baja como lo marcan los estándares oficiales el día de hoy, lunes. Pero insisto, así ocurre todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se va recuperando por desgracia, para desgracia nuestra, y ya tendremos una idea más fidedigna de cómo va el desarrollo del COVID-19.
Hablábamos de medios y de la dependencia y de las nuevas formas y las nuevas plataformas. Sabe que hoy aquí en Grupo Fórmula estamos de manteles largos y tenemos una buena razón para estar de manteles largos. Hoy Grupo Fórmula cumple 90 años al aire, 9 décadas de estar en el entretenimiento, en la información, en la comunicación, estableciendo desde hace más de 9 décadas o desde hace 9 décadas rigor, precisión, la conversación pública con los líderes de opinión, con los radioescuchas, con los televidentes, hoy con los internautas, ayer, antier, con los catálogos musicales y hasta hoy los más ricos, los más valorados en el mundo hispanoamericano, con discos Orfeón. Recordábamos pasajes como históricos o icónicos para este grupo, 1985, el sismo que tiró las instalaciones del Grupo Fórmula en Doctor Río de la Loza. A partir de entonces, estas desde donde estamos transmitiendo en Privada de Horacio número 10, nuestras instalaciones, digamos, maestras en Avenida Universidad, pues se convirtieron en nuestra casa, en la casa de todos los que aquí trabajamos 7 días, 24 horas, desde hace muchos años, otros menos, unos hemos ido y venido, en más de una ocasión, le diría que en más de 2 ocasiones, y Grupo Fórmula siempre ha sido eso, un lugar pleno de libertades y pleno de comunicación. Ya sabe quién, y me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje que nos da gusto compartirlo porque, bueno, pues habla de ese reconocimiento, que luego del presidente, pues tampoco es tan sencillo el reconocimiento a la tarea de un medio de comunicación. Si lo comenzamos a escuchar, Juan Carlos, Charlie, y le decía, fue en 1931 cuando se encendieron estos micrófonos históricos, icónicos de Grupo Fórmula. No son los señores Azcárraga Madero ni Azcárraga Romandía muy dados al autoelogio, muy dados a la propia celebración. Pero 90 años tampoco se cumplen todos los días y lo estamos festejando como se debe, como nos enseñaron, trabajando todos los días como lo piden, como lo exigen en este rigor profesional. Es el mensaje, parte del mensaje del presidente López Obrador con motivo de los 90 años de Grupo Fórmula. Un saludo a todos los trabajadores de Radio Fórmula porque cumplen 90 años, conductores de programas de radio, periodistas, a los trabajadores, a Rogerio Azcárraga, el dueño de esta cadena de radiodifusión, desde luego a quien la está operando en la actualidad, Jaime Azcárraga. Muchas gracias por el trabajo de informar con objetividad, con profesionalismo, el que haya comunicación con mensajes de ida y vuelta. Felicidades a todas y a todos. Un abrazo. Pues gracias al presidente, pero sobre todas las cosas, gracias a usted, porque sexenios van, sexenios vienen y otros llegarán y otros se irán. Y nuestra devoción y nuestra evolución está enfocada en usted. Los televidentes, los radioescuchas, los internautas, todos aquellos que nos privilegian, que nos fortalecen con el favor de su preferencia día tras día, hora tras hora aquí en Grupo Fórmula. Así es que pues estamos de manteles largos y ya le dije que tenemos una buena razón para hacerlo, 90 años de transmisiones en Grupo Fórmula. Regreso al tema de las redes sociales, la caída de los servicios de Facebook, de WhatsApp, de la propia página de Facebook y de Instagram. ¿Sabe cuánto estiman los especialistas financieros en estas cosas que hoy ha perdido Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook? Bueno, la acción, por supuesto, 5% se desplomó, 5.26, otros hablan que cerró en 4.94, pero el tema está en que el valor de lo que sea que perdieron las acciones, que estaban cotizándose en $324, y usted dirá, bueno, $324, ¿qué? Bueno, hoy perdieron como $7,000 millones. Como $7,000 millones es lo que le ha costado a Facebook este tropezón, este ataque del cual todavía no dicen qué es lo que ha ocurrido. Le decía que los hackers más conocidos del mundo están, por supuesto,
hablando de la caída mundial de las plataformas sociales y según ellos tienen algo que ver en el asunto. A través de Twitter, que sí está funcionando, una cuenta relacionada supuestamente con los hackers de Anonymous emitió un mensaje que ha puesto a pensar a usuarios que señalan que ellos fueron los que se adentraron en los sistemas para derrocarlos. Esa es la expresión que utilizaron. El mundo es un lugar mejor sin Facebook e Instagram, emitiendo así una serie de declaraciones. Vaya usted a saber qué tan cierto sea. Agregaron que los problemas de BGP y DNS causaron tiempo de inactividad y ahora los miembros del equipo están bloqueados y no pueden revertir los cambios. Anonymous asegura que no hay de qué preocuparse y que WhatsApp, Facebook e Instagram son solo el comienzo, que de ahí van a continuar con Amazon, con Twitter y con otras aplicaciones. Mark Zuckerberg, dueño de las 3 empresas, de las 3 compañías, le decía, está perdiendo a nivel de valor de mercado accionario, pues por ahí de $7,000 millones por esta caída tan prolongada. ¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp en lo que llevamos de 2021, que son pues ya prácticamente 10 meses? ¿Cuántas veces? Bueno, pues según el sitio Down Detector, WhatsApp se ha caído 9 ocasiones durante este 2021. La primera el 18 de febrero a las 7 de la noche, casi a las 8, 7:50. El 19 de marzo también se cayó. El 8 de abril también se cayó. El 7 de mayo a la medianoche, pues pocos nos habremos dado cuenta. Luego el 17 de mayo a las 8 de la noche, el 9 de junio a las 5:30 de la tarde, el 5 de agosto y el 31 de agosto a las 10:50 de la noche. Pero ninguna ha durado tanto como el apagón de mensajería de este día. Le digo, más de 6 horas. También están presentando fallas otras aplicaciones, Instagram y la propia página de Facebook. Lo único que Facebook ha dicho en estas 6 horas recientes fue: somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Pues se ve que tenían poco margen para decir algo más. Usuarios de Telegram dicen que la red también presentó intermitencias pasado el mediodía. Se saturaron. También usuarios de TikTok y de YouTube están reportando intermitencias en sus servicios. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, 95.1 millones de personas, es decir, el 87% de usuarios de teléfonos inteligentes en México tienen al menos una de esas aplicaciones de redes sociales. El 95% usa Facebook, el 40% usa Instagram y hoy, en las más recientes 6 horas, nanay, nada de nada, ni Facebook ni Instagram y mucho menos WhatsApp. Saludo con mucho gusto y agradeciendo su buena disposición al maestro Rubén Darío Vázquez. Él es profesor de la Facultad de la Escuela Superior de la FES Aragón de la UNAM, consultor en comunicación digital, experto en redes sociales, que haya aceptado dedicarnos unos minutos para tratar de entender. Maestro Rubén, bienvenido. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A qué se puede deber? Y lo que nos enseña todo esto, que yo digo, nos mantiene asombrados de la dependencia que ya se ha generado en amplias capas de la sociedad, entre los estudiantes, entre los trabajadores, grandes, chicos, medianos, en fin, de las plataformas y de la mensajería. ¿Cómo te va, maestro Rubén Darío Vázquez? ¿Cómo estás? Bienvenido a Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, fueron un poco más de 6 horas, casi 7 horas las que estuvo fuera de línea todos los productos de la familia Facebook. Esto ya bien lo mencionaste: WhatsApp, Facebook, Instagram, Oculus, que es este dispositivo que sirve para utilizar algunas aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada, y por supuesto Messenger, que también es el mensajero interno de la aplicación de Facebook. Y bueno, pues hasta el momento, como lo mencionabas, pues no hay ningún tipo de anuncio oficial, ¿no? Empezó el servicio a funcionar de nueva cuenta por ahí de unos minutos antes de las 5 de la tarde. Para este momento, pues parece que está normalizado con algo de lentitud, no han regresado, digamos, todas las funciones en todas las aplicaciones,
pero poco a poco empieza a normalizarse, ¿no? Hasta el momento, pues nadie ha dicho nada, Facebook no ha dicho absolutamente nada de qué fue lo que sucedió, salvo que era un error de DNS, Digital Name Service. ¿Qué es esto? Como sabemos, todas las aplicaciones, todos los sitios de internet en realidad tienen una dirección IP que está formada por números, 191.61.184, no sé qué tanto, ¿no? Lo que hace el servicio DNS es un protocolo que transforma ese número en una serie de palabras que sean mucho más reconocibles para los usuarios. En lugar de poner 191.38. no sé qué, pone uno facebook.com, y eso es lo que hace que funcione ese tipo de protocolo y nos lleva fácilmente hacia una dirección en un servidor. Eso es lo que reportó como error el Facebook desde hace un par de horas. Sin embargo, bueno, pues no, como bien lo sabemos, no ha dicho nada. Y también lo que nos cuentan es que hay algunos rumores de que incluso las instalaciones físicas tendrían muchos problemas, es decir, que los propios trabajadores no tendrían acceso a estos accesos digitales que regularmente tienen con tarjetas inteligentes, con lectores biométricos, etcétera, tampoco estarían funcionando, y que una de las razones por las cuales se tardó tanto tiempo en reanudar el servicio es porque lo tuvieron que hacer de forma manual, porque básicamente ninguno de estos servicios estaba funcionando y tuvieron que prácticamente forzar la entrada hacia el edificio. No es lo que se rumora hasta este momento. Ahora, Rubén, cuesta trabajo, y me parece que es parte de la conversación pública en las últimas horas, porque uno se imagina y dice, oye, cuando a mí me falla la computadora, la impresora, la red, pues hay en algunas empresas o en las propias casas, ¿no? En los hogares, pues hay alguien que le entiende más y que es más iluminado en ese sentido. Y hay otros que, bueno, lo hacen de manera profesional. Y uno tiende a pensar lo que tendrá metido Facebook en ingenieros, en especialistas, ¿no? Por supuesto. Todos los sistemas de seguridad redundantes, en todas las posibilidades, de decir, y si hay un terremoto, y si cae un meteoro, y si se incendia, y si se inunda, es decir, ¿qué tuvo que haber pasado para que 6 horas, casi 7, nos quedáramos a oscuras en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque en efecto estamos hablando de que Facebook es una red social y todos los productos de Facebook están en constante ataque todo el tiempo. O sea, todo el tiempo los están atacando, ¿no? Siempre hay alguien que está tratando de vulnerar la seguridad de cualquiera de las aplicaciones. Porque obviamente pues no solamente la información es muy valiosa, sino el poder simbólico que tiene en sí mismo Facebook es enorme. Entonces pues es una red social es una red de productos que todo el tiempo están bajo ataque. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hay que pensar que probablemente haya sido un ataque coordinado de muchas otras, de muchos hackers o muchas organizaciones que bueno, pues tienen en la mira Facebook por muchas razones, ¿no? Simplemente hoy por la tarde, The Verge, que es este portal especializado en tecnología, apuntaba a una serie de datos que podrían parecer inconexos, pero no deja uno de pues poder de mirarlos con cierta curiosidad. Hace unos días, una trabajadora de Facebook de nombre Frances Haugen filtró una serie de documentos de una serie de estudios que hablaban sobre la forma en la que Instagram está totalmente enterado de la manera en la que influye en la autopercepción de los adolescentes de una manera negativa. Es decir, que ellos mismos se ven, los adolescentes se ven al compararse con otras personas en Instagram, y eso afecta su autoestima, su autopercepción, y genera graves problemas de salud. Y sin embargo, bueno, pues Facebook prefería en todo caso pues seguir monetizando a, digamos, tomar acciones al respecto. Hoy, justo hoy en la mañana, Antigone Davis, que es la jefa de seguridad de Facebook, estaba defendiendo públicamente, estaba explicando en qué consistía este documento y qué era lo que realmente decía según la compañía.
cuando unos minutos después fue el apagón, ¿no? Esto es lo que señala The Verge. Entonces, la verdad es que no sabemos si tiene alguna relación o no. Lo que sí es un hecho es que tuvo que haber sido un fallo enorme en muchos sentidos, ¿no? O sea, uno no puede imaginarse que, bueno, pues van a tener solamente un switch de encendido y apagado sus servidores, que solamente dependan de un sistema de seguridad simple. Deben tener una cantidad de sistemas de seguridad y de respaldo enormes para evitar cosas como la que sucedieron hoy. Ahora, a ver, lo que sí... Rubén, sí, adelante. Te interrumpo, nada más déjame preguntarte, dos cosas, tú lo mencionabas, es muy importante a nivel de percepción, como imagen, como fuerza, como valor comercial de la empresa, en significados más allá solamente del servicio de los usuarios y del número de clics, esta sensación de imbatibilidad, ¿no? De invulnerabilidad. A nosotros no nos tumban, con nosotros sí, cuidado, no pueden. El que alguien pueda ya dice mucho y preocupa más. Y yo te pregunto, ¿suele decir Mark Zuckerberg, suele decir Facebook la verdad? Es decir, si fueron vulnerados, hombre, por Anonymous o por otros hackers o por algo, ¿lo podrán decir? Si fue un golpe de estado interno, ¿lo podrán decir o guardarán silencio? Definitivamente van a guardar silencio, ¿no? Hay muchos elementos que están en juego en este caso, ¿no? Estamos hablando de una red que tiene 3,000 millones de usuarios, o sea, prácticamente la mitad del planeta. Mundo. La mitad del planeta tiene un perfil activo en Facebook, ¿no? Entonces, imagínate nada más la cantidad de elementos que están en juego. No solamente estamos hablando de elementos de dinero, ¿no? Elementos financieros, sino de datos, por ejemplo, la forma en la que ellos inciden directamente en los procesos democráticos, nos guste o no, lo quieran reconocer. Lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, Mark Zuckerberg compareciendo ante una comisión especial del Congreso. Ahora, lo que también es cierto es que tampoco han podido con ellos, y no han podido con ellos ni el Congreso estadounidense ni el Congreso europeo, no ha podido con ellos y no ha podido legislar de tal forma que puedan, digamos, regular el espacio público-privado, este espacio totalmente diferente que se ha creado a partir de la interacción de las redes sociales. Algo que no podemos negar es que las redes sociales inciden directamente sobre la vida pública de las naciones. Eso es un hecho. Pero son espacios privados porque le pertenecen, tienen dueños, o sea, y el dueño es Mark Zuckerberg, no es la cabeza visible. Y no han podido legislar, ni regular, ni crear algún tipo de normativa que garantice, digamos, solamente hablando de los procesos democráticos, que Facebook no se va a meter. El primer ejemplo que me viene a la mente, Rubén Darío Vázquez, es el de cuando Facebook le canceló su cuenta de Twitter, bueno, cuando Twitter más bien le canceló, no Facebook, Twitter, le canceló su cuenta a Donald Trump. Y ahí se puso lo que tú estás diciendo sobre la mesa, lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hablaba de estos poderes supranacionales, ¿no? Es decir, un poder fáctico supranacional que no se legisla, que no está sujeto a una regulación y que de repente dicen, a ti te apago, porque creo que estás mal y probablemente esté mal, pero ¿quién lo decide? Es decir, ¿una legislación o lo decide una empresa? La letra chiquita que todos decimos, sí, acepto, y que de repente digan, maestro, tú lo firmaste, ¿eh? Tú pusiste que das los datos, que renuncias a la privacidad, que la geolocalización, el algoritmo, los usos y costumbres, las mañas y manías, todo. Sí, por supuesto. Y es algo que no es para echar en saco roto, ¿eh? No es menor lo que está sucediendo. En este caso, por ejemplo, el poder enorme que tienen las redes sociales sobre la vida pública de las naciones, pues es incuestionable. Lo que sí es cuestionable es la manera en la que deberíamos acercarnos, porque sí, en efecto, pues, ¿a quién le correspondería en todo caso legislar sobre la actuación de las redes sociales en estos casos políticos? O sea, ¿le correspondía a Donald Trump que le bajaran la cuenta, sí o no? Bueno, pues eso es algo que Facebook decidió, Twitter decidieron de forma unilateral. Ahora, sí hay algunas posturas muy interesantes sobre qué debería suceder. ¿Quién debería legislar a las redes sociales?
bueno, las debería legislar un poder supraterritorial, es decir, un poder muy similar a la ONU, en donde más allá de crear una serie de lineamientos y reglamentos, se le concediera a las plataformas la posibilidad de regularse a sí mismas, pero respetando un piso mínimo de derechos humanos y de derechos de acceso a la información y de libertad de expresión. Entonces, una especie como de ONU, pues, para legislar el poder que tienen las redes sociales, considerando derechos humanos y libertad de expresión. La verdad es que es algo muy complejo, porque si bien en efecto se trata de espacios privados, no podemos negar la incidencia que tienen sobre la vida pública. De ahí que hoy nos hubiéramos puesto tan nerviosos después de un apagón histórico. Nunca en la historia de Facebook había sucedido esto, tantas horas de un apagón, ¿no? El último gran apagón que hubo fue en 2019 y estuvieron fuera del aire aproximadamente como poco menos de una hora. Sí. Y suficiente para volver locos a muchas personas. Hoy la cantidad de dinero que se perdió, la forma en la que bajaron las acciones, la forma en la que se vulnera la seguridad de uno de los conglomerados de empresas más importantes del mundo en la era digital, pues dejen entredicho que no necesariamente estamos tomando las acciones pertinentes y necesarias, tanto las empresas como los estados, como nosotros los usuarios, dentro del mundo digital. Bueno, me quedo pensando, nos vamos, te agradezco mucho, maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de la FES Aragón UNAM y consultor en comunicación digital, experto en redes sociales. Te agradezco mucho estos minutos, tu punto de vista muy informado y por lo tanto muy valioso. Me quedo pensando en lo que todavía nos falta por informar. ¿Qué viene después? Una vez que se haya recuperado todo y que hoy en la noche todo el mundo mande WhatsApps contento y sin problema, lo que comencemos a saber y lo que nunca sabremos. Por ejemplo, que de repente pudiera, alguien me lo decía hoy, me dice, ¿qué tal que te aparece una conversación de WhatsApp que tú borraste hace un año y que lo hayan robado, entre comillas, hoy? Y que sea un golpe. Claro. Es decir, que recuperé el servicio, sí. Bueno, pues ahora le va el tema de la privacidad, el tema del cifrado de extremo a extremo. Falso, lo tengo y lo voy a publicar. Y como pueden ser cosas veniales, como pueden ser cosas trágicas. Sí, por supuesto. En ese sentido, bueno, quienes tendrían que preocuparse más serían precisamente personajes públicos, funcionarios, empresas y demás, cuya información es mucho más expuesta. Quizá a lo mejor nuestras conversaciones privadas no tengan tanto valor, ¿no? Pero probablemente las de algunas personas públicas, las de algunas personas de interés, no solamente en el mundo empresarial, sino en el mundo político, son aquellas que en algún momento podrían estar vulnerables, ¿no? Y eso es algo que Facebook tiene que informar, y tiene que informar porque hay mucho dinero de por medio, hay muchos inversionistas, muchas empresas dependen de sus plataformas, y pues simplemente no puede decir que tuvieron un fallo, ¿no? O sea, sí, realmente se necesita una explicación. Te aprecio mucho, Rubén, gracias. Gracias, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Que te vaya muy bien, es el maestro Rubén Darío Vázquez. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La farmacéutica Pfizer le aprobaron, ya le dieron luz verde en Europa, la Unión Europea, el Comité de Salud de Europa, vacunas para mayores de 18 años, tercera dosis en Europa, es lo que está autorizando Pfizer. Más adelante le tengo los detalles. Pandora Papers, primero fueron los Panama Papers y ahora están los Pandora Papers. Es la revelación o la filtración periodística más importante desde los Panama Papers que se tengan, que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el cual participan medios como el diario español El País, el estadounidense The Washington Post, la BBC, la de Londres, Proceso de México, entre otros,
Quinto Elemento Lab también, el portal de noticias aquí en México, participó en esta revelación. Hay nombres, más de 3,000 nombres de mexicanos, nada más de mexicanos, 3,000. Pero esto es a nivel mundial. Y entre los nombres que de repente llaman mucho la atención, pues son aquellos vinculados a la actual administración federal, no porque no haya de otras administraciones, pero pues, lo más caliente son los que están en este momento. Julio Scherer Ibarra, el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, los empresarios Germán Larrea, María Asunción Aramburu Zavala, por citar solamente a algunos de estos personajes que trasladaron recursos presuntamente a paraísos fiscales, según se desprende de esta investigación internacional conocida como los Pandora Papers, que fue revelada ayer domingo. Por ejemplo, el senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana, la pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, la señora Julia Abdala, también están implicados en este uso de paraísos fiscales. Según El País, le digo que hay aproximadamente 3,000 mexicanos que aparecen en esta filtración utilizando empresas fantasmas, fideicomisos opacos y maniobras para mover recursos a paraísos fiscales y evitar a las autoridades fiscales mexicanas. Hoy, desde Puebla, donde fue la conferencia mañanera, el presidente ahora está en Veracruz, ahora mismo, encabezando la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México. Pero hoy temprano en Puebla el presidente dijo, miren, sobre los Pandora Papers, ¿qué puedo decir? Pues que hay que ponerlo en contexto, que las nuevas generaciones quizá no se acuerden, pero Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas, dice el presidente López Obrador, robó más. Le preguntan, bueno, ¿qué opina de la mención de nombres que trabajan, funcionarios que trabajan o que han trabajado recientemente con usted? Y dijo, pues hay que investigar. El que sí le avisó ayer que estaba ahí fue el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, y le dio la explicación de por qué aparecía ahí con una liquidación de ICA, de donde Ingenieros Civiles Asociados, donde trabajó muchos años el ingeniero Arganis. En fin, Sara Pablo, tú estás en la línea, tienes todos los detalles, te saludo con gusto siempre, Sara. Lo de Puebla, primero hoy en la mañana con los Pandora Papers, y si quieres cerramos con lo que va en estos momentos en la conmemoración de los 200 años de la Marina Armada de México. ¿Cómo te va, Sara? Claro que sí, Carlos, ¿cómo estás? Pues sí, primero esta mañana desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que serán investigados los 3,000 mexicanos involucrados en este caso de Pandora Papers, en donde personajes de diversos ámbitos llevaron sus capitales a paraísos fiscales. En esta lista, ya lo decías, aparece el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien a través de un mensaje WhatsApp que mostró ahí mismo el presidente, pues le explicó que esto ocurrió en 1998 cuando destinó a un fondo 3 millones de pesos, producto de su liquidación de la empresa ICA, operación que al final resultó un fraude y dinero que sostiene él perdió. De su exconsejero jurídico, Julio Scherer, señaló que dado que ya no pertenece a su gobierno, pues él tendrá que dar una explicación, lo mismo que el senador Armando Guadiana y Julia Abdala, esposa de... Dice, pues ella es empresaria y tiene sus propios recursos. El presidente de la República consideró que dependencias como el SAT, como la Procuraduría Fiscal o la Unidad de Inteligencia deben intervenir para verificar si hubo evasión fiscal. Sí, hay que hacer una investigación, hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones. Son muchos, 3,000, aunque fíjense cómo son las cosas, son 3,000 y salen 3, hasta en los periódicos y en los medios, donde los dueños están en las listas, sacan 3 nada más. Pues ahí las palabras del presidente de la República, quien señaló que, bueno, pues este tipo de situaciones de recurrir a paraísos fiscales no es nuevo, y justamente puso como ejemplo al hermano del expresidente Carlos Salinas, a Raúl Salinas, que dijo sacó del país pues unos 100 millones de dólares, y cabe, dijo, la oportunidad pues ahora para refrescar la memoria de aquello que pasó. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya
se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país $100 millones utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank. Una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos. $100 millones. Por eso, posteriormente se crearon las oficinas de investigación financiera en el mundo. Pero, por lo que estamos viendo, no han dado resultado. Pues ahí las palabras del presidente de la República, decirte que en este momento ya el jefe del Ejecutivo se encuentra aquí en Veracruz, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, de integrantes de su gabinete, también de algunos gobernadores, en lo que es la macroplaza de este malecón del puerto de Veracruz, donde se lleva a cabo la ceremonia por los 200 años de la creación de la Armada de México. Y bueno, pues esta ha iniciado con una maniobra de rescate justamente aquí frente al malecón, con la participación de aeronaves, de helicópteros, y en ese momento pues está ya lo que es un desfile naval que están presenciando el presidente y sus invitados. Participan aproximadamente unos 2.400 elementos, así como 75 vehículos y una parada aérea con 24 aeronaves que sobrevuelan en estos momentos aquí en el cielo de Veracruz. Más tarde el presidente de la República se traslada a San Juan de Ulúa para una segunda etapa pues de estos festejos, y después vendrá una cena, Carlos. El reporte que tengo. Muy completo. Gracias, Sara, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sara Pablo, desde el puerto de Veracruz. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo en su espacio al doctor José Antonio Crespo, como todos los lunes. José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Todavía yo me despedía con un buenas noches de Sara, pero todavía el sol no termina de ocultarse en el horizonte del mar allá en Veracruz. Así es que buenas tardes, José Antonio Crespo. Te saludo con mucho gusto, como siempre. Pandora Papers, pues se abrió literal la caja de Idem, ¿no? La caja de Pandora. 10 veces más mexicanos están nombrados que en los Panama Papers, es decir, aquí como que sí salpicaron más de este lado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente es una bomba informativa para todo el mundo, porque mucha gente de distintos países pues están ahí metidos. Tendrá consecuencias en muchos casos políticas. Hay 13 presidentes en turno, vigentes, que están ahí metidos su dinero. Hay otros expresidentes también de América Latina, que bueno, pues generará pues algún tipo de investigación, de indagación, alguna repercusión política en sus respectivos países. Cada país, de acuerdo a su normatividad, sus condiciones políticas, verán qué implica el hecho de que personajes importantes de la política, empresarios, sabemos siempre que empresarios que tienen mucho dinero, pues suelen andar poniendo su dinero en este tipo de paraísos fiscales y demás. No necesariamente, hay que decirlo, esto implica ilegalidad. Quizá en algunos casos sí. En algunos casos puede que sí, ya caso por caso. Pero el hecho de tener tu dinero, incluso si es dinero bien ganado, en fin, legítimo, lo metes ahí, eso en sí mismo no es... Hay acuerdos internacionales sobre estos offshores, ¿no? Sobre estos paraísos fiscales. Pero en algunos casos sí convendría, por lo menos, sobre todo en el caso de funcionarios y de políticos, pues decir de pronto, oye, o sea, ya hay mucho dinero de parte de este funcionario, ¿de dónde lo hizo? ¿De dónde lo sacó? Como que su salario, por muy bueno que sea, relativamente, es decir, como que no alcanza para justificar esa cantidad de dinero. Depende, ¿no? Porque en algunos casos no es tanto dinero, en otros sí. Y entonces, por lo menos en el caso de México, decía el presidente en la mañana que por qué los medios se habían enfocado en la gente cercana al gobierno actual, entre ellos, pues, Julio Scherer, recién retirado de la Consejería Jurídica. Había habido, por cierto, en esos días, o antes incluso de que saliera Julio Scherer, trascendidos en el sentido de que estaba metido en
en cosas pues por lo menos sospechosas. No sé si eso se habrá sabido de antemano esto que vino, o había elementos, o se trata de otros manejos por ahí. En fin, el caso es que dice López Obrador, ¿por qué se centran en la gente del gobierno, o cercana al gobierno, o que estuvo en el gobierno? Bueno, pues en primer lugar porque es el gobierno vigente. Evidentemente siempre algún partido cuando está gobernando pues jala más la atención, porque precisamente es parte de los mecanismos de rendición de cuentas, de vigilancia. No nos extraña, aunque eso no implica que también haya honestidad total o que no haya algún tipo de ilícito, que otros políticos de otros partidos estén ahí. Pero con este gobierno es primero, repito, porque está gobernando y hay que estar vigilando y viendo este ejercicio de rendición de cuentas, que es elemento esencial de la democracia. Pero segundo, porque estos hechos, justamente este y otros que van saliendo por aquí, por allá, pues contradicen el discurso oficial del propio gobierno y de su partido, de que para ellos es importantísimo y central la ética, la honestidad, la transparencia, la sencillez, la austeridad, y de pronto vas viendo que mucha de la gente cercana al gobierno, o miembros todavía del gobierno, pues no es cierto, es decir, traen una vida aparte, paralela, escondida, y cuando surge esto, decir, oye, todos ustedes son los que me estaban hablando de austeridad, de sencillez, de transparencia, y a lo mejor en su caso de honestidad, pues como que la realidad los va contradiciendo, como que la realidad tiene otros datos de lo que ustedes dicen todos los días, bueno, en la boca del gobierno. Y políticamente, José Antonio, la narrativa tiende por parte del presidente a explicar, él dijo hoy en la mañana que lo de Hugo Scherer, que él no lo sabía, que no lo habían conversado antes, pero digamos, se sabe que Hugo Scherer es un abogado, es un empresario que ha sido muy exitoso, cuyos ingresos no necesariamente tendrían que corresponder a un, bueno, no tan breve, porque ya fue funcionario público en otras administraciones y en este pasaje como jefe de la oficina de la presidencia. Pero digamos, está por ese lado. Jorge Arganis habla de hace muchísimos años, al salir de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, también desde la iniciativa privada. Pero regresamos al tema, ¿no? La pareja, la esposa, no esposa, ¿no? De Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y esta cosa en donde ahí la narrativa como que rechina, ¿no? Esa justamente de la honestidad y de somos diferentes, pues no tanto. Pues sí, va quedando claro que no, que en todo caso son como los demás partidos. Cuando a mí me dicen, cuando criticamos a este tipo de cosas, de falta de honestidad o de transparencia o de algún tipo de abuso de poder por parte de Morena o de su gobierno, dicen, no, estaba peor, o el PAN también lo hacía. Pues precisamente lo que decimos es que Morena no es distinto. Nadie está diciendo que el PAN y el PRI eran ejemplos de honestidad, ya habíamos visto que no, pero Morena tampoco. Eso es lo que les molesta, porque ellos han insistido en esta idea de que su plumaje no se mancha, que se dan baños de pureza, que ellos son totalmente distintos, la cartilla moral. Pero oigan, no es cierto, son igual que los demás. ¿Qué sentido le encuentras a que el presidente diga, a ver, hay jóvenes, hay hombres, mujeres en este país que tienen 26 años, que ya terminaron una carrera, que están trabajando, si es un escenario así de idílico, que no saben lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari? Que esta, digamos, simplificación, porque me parece que tampoco lo dijo textual el presidente, pero es el típico, ¿no? De, sí, pero los del PRI robaban más. Exactamente, es el mismo argumento, nada más un poco más sofisticado, pues lo mismo. Y entonces, ¿qué le respondemos? Pues ahí está, no son distintos. No vamos a salir a decir que no, que el PAN y el PRI no hacían eso. No, pues claro que sí, pero ¿qué creen? Ustedes también. Entonces, todo ese discurso de que son totalmente distintos, impolutos, referente moral, decía López Obrador cuando fundó Morena, dijo, aquí este partido va a ser un referente moral, y si no tiene sentido crearlo. Bueno, pues ya hemos visto con tiempo suficiente que no es referente moral, que hace lo mismo prácticamente que los otros partidos. Y ya si te pones a discutir que si más dinero, menos dinero, si robo pero poquito, decir, bueno, entonces ya las diferencias son cuantitativas. Ya son de matiz, ya no son de fondo. Pero ya no es algo cualitativo, ya no es una diferencia sustancial, y es nomás. Y yo les digo, bueno, pues llevan 3 años. Cuando me dicen, es que el PRI, toda la corrupción, pues ya llevaban 70 y tantos años en el poder, aquí apenas llevan 3. Pero además, cuando Morena era PRD,
por ejemplo en la capital, pues tampoco era así que fueran totalmente honestos, hubo mucha corrupción, no necesariamente se sancionaba. Y entonces lo que te pediríamos, más allá de decir, a ver, ustedes son iguales, ¿no? Básicamente, tienen peculiaridades, por supuesto, como todos los partidos, pero en ese discurso anticorrupción, antiimpunidad, transparencia, o lo del aspiracionismo, el ataque a las clases medias porque son aspiracionistas como un pecado social, oye, ¿y a eso a qué te suena? Son más conservadores en la del Valle que en las Lomas. Pues sí, no, fíjate, pero decir, oye, todo este dinero que acumula gente cercana a ti y que la lleva y quién sabe si evadió impuestos o cómo los evadió, si ahí nos está quedando un dinero que le corresponderían precisamente a los programas sociales, a los adultos, a los jóvenes, se lo están llevando, se lo están sacando. Por un lado, qué bueno que ya no se condonen los impuestos aquí a grandes empresarios, lo celebro, pero por otro lado, la gente cercana a ti o no cercana a ti se lo están llevando sin pagar impuestos, se llevan su dinero. Pero el hecho es decir, bueno, tal o cual empresario, tal o cual político del PRI, ok, pero ustedes también, que son los que están manejando este discurso de honestidad y transparencia, ya como que cada vez, pues ya no les cree uno, ¿no? Decir, mira, ya vimos que no son distintos. Ahora por lo menos ofrécenos, si quieres cambiar en algo, sanciones a la gente que esté cercana a ti y que incurra. No digo que en este caso sea, repito, no lo sé, pero hablo de muchos otros por ahí. Es decir, sanciones a quien incurre en ilícitos. No nada más vete con los adversarios, aplícalo con los tuyos también. Entonces eso sí me va a dar una idea de que por lo menos estás haciendo las cosas de manera distinta. En este caso, por lo menos infórmanos. No sabemos si va a haber o habría consecuencias penales en estos casos que se han mencionado, pero por lo menos explícanos de qué se trata, de dónde sacaron el dinero, y si es dinero ilícito, cómo lo hicieron para llevarlo. No violaron alguna ley de evadir impuestos, que también es un delito fuerte aquí. En fin, por lo menos denos información de qué pasó en esos casos o en los casos que consideren pertinentes también. Pero en el caso del gobierno es muy importante porque es él el que está manejando ese discurso, esa retórica. Todos los días dice que la corrupción, en el discurso de López Obrador desde hace mucho tiempo, la corrupción es consustancial al neoliberalismo, como si no hubiera habido corrupción antes del neoliberalismo en toda la historia de México, y como si no lo hubiera ahora también. Dice, oye, no, la corrupción tiene que ver con otras cosas, valores morales, Estado de Derecho, instituciones eficaces, lo que quieras, pero no tiene que ver con la ideología. En cualquier ideología puede haber corrupción, y lo estamos constatando justo en este gobierno. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Con mucho gusto, Carlos, hasta luego. Hasta luego, el doctor José Antonio Crespo y su punto de vista, su análisis sobre esto de los Pandora Papers. Hay mucho de qué hablar. Una pausa, volvemos. Ya está aquí el maestro Rafael Cardona y vamos a hablar también sobre esta oposición a la reforma energética en el sector eléctrico, particularmente la reforma que algunos ven como un tema de expropiación embosada del sector eléctrico. El presidente, por supuesto, lo rechaza categórico, explica y se atiene a lo que el legislativo decida, porque está esa pelota en la cancha de los legisladores. Dice lo que hará, en fin, cuando se dé el debate ya de lleno, en forma, allá en el Pleno. Una pausa. Me escribió Carlos Marín, le recomiendo mucho su columna hoy, El Asalto a la Razón, se la recomiendo siempre, pero particularmente hoy habla del tema de los 43 de Ayotzinapa y esta revelación de la transcripción de una conversación entre el cabo Gil, entre el jefe de la policía de Iguala en aquel momento, que derrumba, que echa por tierra, pues esta versión que alimentó mucho, por ejemplo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el Centro de Derechos Pro, Agustín Pro, y otros que a lo largo de los años, 7 que durante el fin de semana, por instrucción del presidente, no por un acatamiento a la norma de la transparencia y el acceso a la información, sino por una voluntad política, entonces descubrimos que el cabo Gil sí era una fichita y sí estuvo involucrado, más allá de si lo tuvieron o no con el debido proceso, si le dieron 3 cachetadas o no, y esto es muy grave, es muy serio. Bueno, le digo, Carlos Marín, y es agudo observador y un agudo radioescucha. Dice, en Veracruz está Sara Pablo, tocayo, pero el sol no se oculta en el horizonte del mar veracruzano, sino en el Pacífico, como lo constata Pie de la Cuesta. Tienes toda la razón.
maestro Carlos Marín. Te mando un abrazo. Gracias. Pausa, volvemos. Todas las noticias, todas las voces. Ya le decía que esta mañana el presidente estuvo en la ciudad de Puebla, allá hizo su conferencia mañanera, ahí le preguntaron al presidente qué pasaba con la reforma eléctrica, que muchos le estaban observando como una expropiación disfrazada. Ya le comentábamos desde el viernes en que esta reforma busca, entre muchos otros puntos, hay mucho detalle, pero que la Comisión Federal de Electricidad tenga garantizado generar por lo menos el 54% de la energía que se produce y se distribuye. Y cuando mucho el sector privado podría participar con un 46%. Bueno, hoy el presidente López Obrador dijo que la reforma eléctrica le conviene a todos y comentó que tal vez esta no favorezca a los machuchones, que son los que pagan y son los que no están muy contentos con la idea. El mandatario confió en que la reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados sea benéfica para todo el país y ayude a que no aumenten más los precios de la luz, así lo explicó. Yo creo que conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, a todos, y conviene a los empresarios, a lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. También dijo que no va a haber anonimato cuando el Congreso legisle y voten. El presidente ya sabe que es muy dado a decir, bueno, yo propongo, si al final no pasa, porque no pasa, pues allá ellos y sus conciencias. Pero de que yo lo saco a balcón, que eso no va a quedar en que la gente no se entere. Y de una vez, les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato. Aquí tenemos que dar la cara a todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar. Si no somos tapaderas, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también. Ahora, ¿habrá o no una alianza opositora efectiva en contra de esta reforma, que es como la contrarreforma de la energética en el sector eléctrico de 2014 con Enrique Peña Nieto? Rafael Cardona, te saludo con mucho gusto, maestro. Bienvenido a tu cristalazo de este lunes. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en saludarte. Comienzo con una felicitación para el grupo completo por este aniversario. Ya en menos de lo que te imaginas el siglo, ya al ratito, esto se va a ir muy rápido. Y muchas felicidades a toda la familia Azcárraga y a todos los que aquí participan y han hecho de Radio Fórmula pues la voz más importante de este país. Mira, Carlos, a mí me sorprende un poco que el presidente anuncie que va a dar a conocer quién vota a favor y quién vota en contra, cuando las sesiones del Congreso son públicas, ¿no? Y hay un tablero y están los nombres. O sea, creo que es una manera un poco ociosa de cortar antes de que el cuchillo tenga filo, ¿no? Pero bueno, el presidente sabe por qué hace las cosas y lo que está haciendo es que les está diciendo a los diputados y eventualmente a los senadores que hay un registro de lealtades, de oposiciones, de amistades y enemistades, ¿no? Ya viste que ahora se rehúsa a ir al Senado de la República porque dice que Lili Téllez está preparando una protesta en su contra y que pues no quiere no se va a prestar. Lastimar a la investidura presidencial. O sea, pa' portazos el de ayer. Ahorita no estamos para eso en el Senado. En fin, son digamos, recursos retóricos frente a hechos políticos. Pero la reforma, Carlos, es muy sencillo entenderla. ¿La electricidad es un patrimonio nacional o es una industria? Alguien dice que la electricidad
no es más que una corriente de electrones de un lado para el otro, y que lo mismo es electricidad, la generación de las turbinas de una hidroeléctrica, que electricidad es la pila que traes en el reloj ahí en tu muñeca, ¿no? O los impulsos eléctricos de tu corazón con un marcapaso. Todo es electricidad. Pero en fin, aquí de lo que se trata es si toda la electricidad en su aspecto de generación, distribución, comercialización, venta, cobranza e industrialización le corresponde y le pertenece exclusivamente al Estado o no. Uh-huh. Y si la Comisión Federal de Electricidad es la única moralmente responsable de la generación y la conducción de la energía eléctrica que los mexicanos recibimos en nuestras casas. Eso es todo. Los mexicanos en las casas y los industriales en sus fábricas y todos los que hacen uso de la electricidad, que somos todos. Todos sabemos que la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad suficiente. Todos sabemos que es una empresa productiva del Estado que es bastante improductiva. Dice el presidente que por culpa de una reforma que pretendió desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, dejarla, quebrarla, para que todo el negocio de la necesidad de generar, producir, distribuir, comercializar, cobrar la electricidad quedara en manos de particulares. Mira, yo descreo de esa interpretación y te voy a decir por qué. Uno de los grandes centros de consumo en este país es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aquí en el Estado de México hay más fábricas que en todo Nuevo León y en buena parte del Bajío. Antes, el servicio te lo daba la Compañía de Luz y la Comisión Federal de Electricidad. Un gobierno que no hace la reforma, desapareció la comisión local, la Compañía de Luz, la heredera de la Mexican Light and Power, que fue lo que nacionalizó López Mateos. Y no la nacionalizó, compró las acciones de una empresa, punto. Las pagó, se tardó, pero las pagó. Bueno, no fue ni siquiera una expropiación, fue una compra. Entonces, si la Comisión Federal de Electricidad recibió de golpe y porrazo 20 y tantos millones más de clientes, pues esa no era la manera de quebrarla. La manera de quebrarla era quitándole los clientes, no dándole más clientes como se le dieron durante el gobierno de Felipe Calderón. Uh-huh. La reforma de Peña no pretendía eso. Peña, cuando hizo su reforma, ya llegó ante estos hechos consumados. Y la Comisión Federal de Electricidad seguía quebrada. Esa empresa de clase mundial que nos vendieron con anuncios muy bonitos, pues tenía anuncios muy bonitos, pero tenía una gran ineficiencia. Entonces, hoy de lo que se trata es de devolverle la eficacia a la Comisión Federal de Electricidad, dándole pues una mayor cobertura. Pero en la reforma actual, una de las cosas que se dicen es que ya la Comisión Federal no le va a comprar generación sobrante a los privados. Uh-huh. Y que los privados ya no pueden vender energía. Es decir, ya no la produzcan. Pues entonces van a quebrar, si no la pueden vender, ¿para qué la quieren? Ajá. Porque ya ese negocio de las cantinas de antes, de toques, ya ni en las cantinas de antes funciona, porque ya no hay cantinas como antes. Entonces, se va a sofocar la inversión privada en energía. Se le va a devolver lo que llaman siempre pomposamente la rectoría estatal a la industria eléctrica. Bueno, y está bien, si eso quiere hacer el presidente, pues que eso haga. Tiene el poder para hacerlo. Yo no veo una oposición capaz de oponerse. Veo una oposición capaz de simular que se opone. No se van a oponer. Por lo pronto, si leemos el comunicado de prensa que emitió el PRI, bueno, parece que lo escribió Jesús Ramírez, o a lo mejor sí. Diciendo que ellos no... Diciendo que van a ver. Que van a convocar a foros para que expliquen los especialistas, los reguladores. ¿Cuáles reguladores si la iniciativa pretende desaparecer a los reguladores? A la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ¿cómo van a opinar en un parlamento abierto,
¿Cuándo ha existido utilidad política ciudadana en un parlamento abierto? Eso no es cierto. Demagogia. Puro cuento, puro cuento. Entonces, el PRI está, creo yo, Entregado. dispuesto, dispuesto a aprobarle al presidente su reforma. El PAN seguramente se va a oponer porque a eso se ha opuesto toda la vida. El PAN siempre ha propuesto la participación del sector privado en los mercados de producción, distribución y comercialización de energía, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Entonces, lo que diga el PAN ya está derrotado de antemano, porque será claro cómo van a querer el progreso de México los que están aliados con el fascismo español. Y con eso los anulas. El PRD, ¿qué va a hacer? No importa. Suma cero. No importa lo que haga, es tan chiquito que no importa. Uh-huh. Y si ya se había aliado con el PAN en estas alianzas contra natura, pues en esto de lo que ellos se consideran herederos del nacionalismo energético, quizás vayan también con la iniciativa del presidente. Convergencia o Movimiento Ciudadano, Convergencia se llamaba antes, Movimiento Ciudadano va a ir con el presidente, obviamente, como va siempre con el presidente. Fueron los únicos que no quisieron formar parte de esta alianza por México, y esta alianza por México en esto se va a morir. PRI, PAN, PRD, después de esto, yo creo. ¿ya no imaginan candidaturas comunes para 2022? Pues puede ser por ahí alguna alcaldía, una presidencia municipal, 4 regidores, una cosa de esas. Pero en esto que tiene trascendencia e importancia y que va sobre el mandato constitucional, porque pues hay que quitar a los reguladores y hacer una serie de cambios, en esto la potencia del gobierno del presidente López Obrador se va a manifestar abiertamente. Y si me equivoco, pues entonces querrá decir que ya estoy obnubilado. Pero creo que el presidente va a sacar adelante su reforma. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Pausa. Regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Oiga, un asunto que parece una frivolidad y no lo es en absoluto es el de las sopas instantáneas. Las Maruchan, que aunque lo digo como un genérico, es como los Kleenex, ¿no? Los pañuelos desechables de muchas marcas. Bueno, pues así hay sopas instantáneas de muchas marcas. Maruchan, pues es la que está posicionada, pero no es la única. Hay muchas otras marcas de sopas instantáneas a las que uno le agrega agua caliente, muy caliente, y la sopa, digamos, la revuelve y se hace. Y es todo un tema de las sopas orientales, ¿no? Son estos como noodles, como estos fideos asiáticos de harina. Bueno, todas son de harina, las pasas, pero esta particular. Y tienen una penetración tremenda, ¿no? Por eso las tiendas de conveniencia, que no voy a decir el nombre, pero bueno, todas las tiendas de conveniencia, por eso tienen hasta su horno de microondas, precisamente para calentar. Se ha dicho mucho que está prohibidísimo el envase de unicel, porque eso de el vaso de unicel metido ahí en el horno de microondas y que luego uno lo come, pues vaya usted a saber lo que le vaya a hacer, pero que no le hace ningún bien. Bueno, Profeco evaluó sopas en vaso o tazón, así como cuáles tienen ingredientes adicionales, saborizantes, etcétera, porque había se hicieron memes todo el fin de semana de adiós Maruchan, ¿no? Adiós la mitad de la comida godín de este planeta. Bueno, pues ya especificaron cuáles sí, cuáles no. Entiendo que Maruchan no, la Maruchan no como la marca, pero habrán otras que sí están diciendo adiós, hasta en tanto no o cambian y mejoran y mienten un poquito menos en cuanto a los contenidos, o Profeco no nos va a permitir la venta. Jenny Valencia, te saludo con gusto. Tú tienes esta historia, insisto, que es importante, que llama mucho la atención, pero porque tiene
tiene implicaciones que le llega a millones de mexicanos. ¿Cómo te va, Jenny? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, comentarte que sí, la Profeco informó que inmovilizó 129.937 unidades de sopas instantáneas que se comercializan en el mercado nacional durante un operativo que se realizó el viernes pasado en tiendas de autoservicio y establecimientos comerciales. La Profeco inmovilizó estas sopas por incumplir con la norma de etiquetado, por ser engañosas en su etiqueta y por no declarar la información nutrimental en el producto preparado. Esta acción se dio como consecuencia de un estudio de calidad que realizó el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a 33 productos de sopas instantáneas de distintas marcas, así como en atención a un total de 68 denuncias recibidas. En total de unidades con inmovilización, comentarte, corresponden a 12 productos, aquellos en vasito, tazón o sobre, con queso, tomate, carnes, fideos y las sopas tipo ramen o fideos orientales en sus diferentes variedades y sabores. Cabe destacar que la dependencia a cargo de Ricardo Chifis Padilla reveló que no se inmovilizó en esta ocasión el producto Maruchan Ramen, pese a que tiene cantidades mínimas de verdura e incurre en publicidad engañosa. Comentarte que no explicó la Profeco el motivo, pero sí advirtió que será inmovilizado en operativos próximos. Cabe destacar que aquellas marcas que sí fueron inmovilizadas son Norpastalista, fideos instantáneos marca Miollo, sopa marca Selecto Brand, sopa de fideos instantáneos sabor curry marca Big Basket, pasta de trigo estilo oriental, al igual que marca Chicara Udon, sopa instantánea de pollo sabor queso picante, marca Bulldog Cheese, al igual que tallarines instantáneos sabor pollo, marca Otogui Ranjón, pasta con salsa sabor queso, marca Kraft, al igual que sopa de fideos instantáneos, marca Nokjim, sopa de fideos instantáneos de estilo japonés, al igual que marca Udon, y finalmente las sopas de fideos instantáneos, marca Sapporo, y pasta para sopa de fideos también instantáneos, marca Sapporo, pero Hot and Spice Schenken. Es lo que señala la Profeco. En total, como te comentaba, son 12 productos que fueron inmovilizados, digamos 12 marcas, en ella no se incluye por ahora la sopa Maruchan, y finalmente la Profeco comentarte pues advirtió que el consumidor debe ser muy cuidadoso al calentar alimentos en el microondas. Se liberan prácticamente compuestos que se combinan con los alimentos, al igual que también con estos envases desechables, principalmente el plástico o el unicel, y son nocivos para la salud al momento del consumo, por lo que sugiere pues seguir las indicaciones, las instrucciones que vienen en cada uno de estos productos sobre el tipo de preparación, o incluso envasarlos en otro tipo de recipiente que sea adaptable al microondas. Es la información que Muchas gracias Jenny, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, ya hacemos una pausa, regresamos con el clima. Cientos de familias de por lo menos 11 colonias de San Juan del Río en Querétaro nuevamente resultaron afectados y severamente afectados en sus viviendas, en sus muebles, en la ropa, por las inundaciones causadas por las lluvias y el desbordamiento del río San Juan. Los pobladores allá en Querétaro dicen que estaban atentos a los avisos que daba la Autoridad de Protección Civil, que seguía en naranja, y la madrugada del sábado fue cuando los torrentes de agua se volvieron incontrolables. Esto, insisto, en Querétaro. Y en Hidalgo, un salón de fiestas convertido en albergue es el nuevo hogar de familias hidalguenses que se vieron afectadas por otra inundación en Tula de Allende durante los primeros días de septiembre. En esta pista ahora hay colchones, cobijas, ropas, juguetes. No tienen para cuándo volver porque el clima no lo está permitiendo también allá en Hidalgo. Volvemos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Meteorólogo de Grupo Fórmula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué depara el clima para las próximas horas y el famoso cordonazo de San Francisco? Cuéntanos, más lluvias. Sí, más lluvias, Carlos. Gusto saludarte. Buenas noches.
Bueno, la primera zona de actividad de tormentas para las próximas horas en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, zonas también del suroeste del Valle de México, esto debido a una onda superior que está cruzando la región occidente. La segunda, con fuerte ascenso vertical en Chiapas, Tabasco, Veracruz y también la zona entre Puebla, Hidalgo y la parte frontera con Querétaro. Muy atentos porque las presas están realmente bastante llenas, están tanto la Constitución de 1917 como la presa Centenario están arriba del 120%, entonces hay que estar muy precavido ahí en la zona de Querétaro, Carlos, y también tenemos una inestabilidad en la parte noreste del país asociada al frente estacionario número 2 entre Nuevo León, Tamaulipas, y también se esperan muy fuertes vientos para las próximas horas, llovinas y chubascos en la península de Baja California por un vórtice de aire superior, Carlos. Entonces, este cordonazo a San Francisco, bueno, más que nada es la transición, ya se viene una época de estabilidad, sin embargo, los modelos de pronóstico indican que todavía puede haber un ciclón tropical hacia lo que es 11, 12 y 13 de octubre, muy cerca de las costas de Colima y Michoacán, Carlos. Muy bien, pues estamos atentos y sobre aviso no hay engaño. Gracias, Alberto, que te vaya bien. Gracias, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, otro abrazo para ti, seguro, y vámonos con el ingeniero Alfredo Domínguez Muro, que pone el dedo en la llaga deportiva en este inicio de semana, hoy lunes 4 de octubre. ¿A dónde apunta ese dedo? Te iba a decir ese dedo flamígero, pero ¿dónde va ese dedo en la llaga deportiva? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Y no es que sea rencoroso, pero sí me duele muchísimo. Y de una vez, exhibir a los que fueron jurados del Premio Nacional de Deportes del año pasado, en donde le robaron el Premio Nacional de Deportes a Julio Urías, después de hacer una gran campaña como relevista. No tengo nada, insisto, contra Renata Zarazúa, nada. Pero espero que no haya sido un dedazo. Hoy apunta a Julio Urías como a su padre. Yo estoy haciendo mi trabajo y él lo está haciendo. Y lo habían desdeñado porque lo ves, no lo ves. Ya tenías el pronóstico desde el viernes de lo que podía ocurrir y ocurrió. Así es, para todos aquellos que dicen, es que no jugó su mejor partido, ni lo iba a jugar. Esos son los compañeros con los que estuvo hasta hace 2 años. Le conocen hasta el tono de la voz cuando hace las llamadas, que tuvo seguramente que improvisar. Le conocen cómo hace los movimientos, le conoce cuándo tarda y cuándo está provocando para un castigo. Y lo conocen también como si voltea para la derecha, le mejor pases para la izquierda. ¿Qué hizo? Todo el equipo, esto es desde el coach hasta abajo. ¿Cómo diseñaron el partido? Con seguridad, sin muchos lanzamientos, sobre todo no espectaculares, sin arriesgar, ante una defensiva que, bueno, lo conocí, que también ha mejorado muchísimo, la de Nueva Inglaterra. Por eso el partido también se fue, en 9 ocasiones cambió de liderato, en 9 ocasiones cambió, hasta que llegó Tom Brady para acercar el partido a Tom Brady. Tenía que acercarlo porque tenía 3 minutos, acercarlo a distancia de gol de campo y anotó a Foxborough, que es en donde está, espectaculares, dándole la bienvenida al quarterback del equipo rival, que en este caso es así. La forma en que la gente lo recibió, cómo lo ovacionó, cómo él festejó con la gente hasta el silbatazo inicial. Y después, portero, en un partido contra el América, ese es el mismo que dice. El mismito, uno ahí por Santa Úrsula, no sé cómo. Sí, en donde después el portero Talavera se equivoca y casi le regala el balón a Richard, que le pasa por arriba, y con eso se definía el partido, porque Pumas, al igual que Chivas, no le mete un gol al arcoíris. Mira, compara a los brasileños de Pumas contra los que trajo al mismo precio el América, lo pragmático, haciendo lo suyo y haciendo los cambios oportunos. Y el señor Lilini, pues más encartado que jugador de póker de la época de, pues, ¿qué te puedo decir? De Al Capone, de veras, solo le faltan sus manguitas y su visera. Bueno, pues ya está. Alfredo, además, iniciamos semana que termina o concluye viernes, sábado, domingo, con Gran Premio de Fórmula 1. ¿Le entramos mañana? Le entramos al Gran Premio, por supuesto, hay mucho que hablar, Mucho. Turquía es lo que viene, ¿no? Por supuesto, sí. Ya está. Alfredo, muchas gracias por poner el dedo en la llaga deportiva, que hoy sí tuvo 3 temas, variadito, como de todo un poco. Nos escuchamos mañana. Y esa campanero con la campana suavecita. No, estaba dormido. Ganó su Cruz Azul, el partido más aburrido del planeta. Bueno, pues. Gracias Alfredo.
Gracias, Carlos. Hasta Pausa, mañana. regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Había mucha expectativa sobre la audiencia del ex candidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya. El propio Anaya contribuyó haciendo una serie de entrega de videos en donde denunciaba contubernio entre el presidente López Obrador, entre Emilio Lozoya, para darle un trato benevolente, para quedarse con dinero mal habido y querer fregarse a la mala, cito palabras de Ricardo Anaya, al que podría ser, levanta la mano y dice quiero en 2024. Bueno, hoy era el tema de la audiencia, una que había sido pospuesta porque los abogados de Ricardo Anaya habían dicho, oigan, nos vamos enterando, vamos viendo apenas la carpeta, no sería una defensa adecuada, y entonces se aplazó hasta el día de hoy. Y luego, hoy, ¿qué pasó? Juan Antonio Jiménez, te saludo con gusto. Muchas gracias, muy buenas noches. De nueva cuenta se difirió la audiencia del ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya. De esta manera, la diligencia de imputación por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita se realizará hasta el próximo 8 de noviembre a las 9 horas. La razón fue porque la defensa del ex abanderado del blanquiazul argumentó que necesitaban tiempo para analizar nuevos tomos que integró la Fiscalía General de la República recientemente a la carpeta de investigación. La audiencia comenzó minutos después de las 10 de la mañana y los representantes legales del exdiputado inmediatamente solicitaron receso para confirmar si se había ingresado más información a la indagatoria. Es importante señalar que Ricardo Anaya estuvo presente a través de una videoconferencia a la que había citado el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien otorgó dicha prórroga para que su defensa revise las más de 1,000 fojas que se habían anexado. Asimismo, el impartidor de justicia exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión de noviembre. Es el reporte que les tengo, Carlos. Muy completo, gracias Juan Antonio, buenas noches. Gracias, buenas noches. Se confirma desde Washington, la Casa Blanca lo hace, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a la Ciudad de México, a nuestro país, el próximo viernes para encabezar la delegación estadounidense que hablará sobre seguridad de alto nivel con el gobierno mexicano. El secretario tanto de Seguridad del Interior, del secretario de Estado Anthony Blinken, como el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, junto con el fiscal Merrick Garland y otros funcionarios, van a acompañar a Blinken en estas reuniones, en este diálogo de alto nivel en materia de seguridad que se va a llevar a cabo el viernes aquí en nuestro país. Estados Unidos y México siguen comprometidos en la cooperación de seguridad para proteger a sus ciudadanos y hacer de nuestras naciones unas más seguras y fuertes, es lo que dice hoy la Casa Blanca. Y aquí en nuestro país, el tesorero municipal de San Martín Peras, Juan Daniel Mendoza, en Oaxaca, fue asesinado durante un asalto en pleno centro de Guajuapan de León. Esto allá, le repito, en Oaxaca. Y a través de un video, un nuevo grupo de civiles armados surgió en Chiapas, ahora en Simojovel, donde al igual que en otros municipios chiapanecos han lanzado amenazas hacia las nuevas autoridades municipales. Drogas clandestinas. 5. Ya no más muertes en las calles de Simojovel. 6. Atención médicos dignas por el pueblo en general. Mientras tanto, en Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación negó que esa organización, también a través de un video lo hicieron, fuera la responsable de emboscar a personal del ejército mexicano el pasado miércoles en Taniahuán, Jalisco, hecho que dejó 2 militares muertos y 2 más lesionados en estado de gravedad. Así se deslinda este grupo criminal. Y recalcarles que nosotros, cártel Jalisco Nueva Generación, no tenemos ningún problema con Sedena y ninguna otra corporación de gobierno. También quiero hacerles la aclaración que nosotros retiramos a nuestra gente el día que nos enteramos que llegaron a nuestras áreas personal de la Sedena. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Y el Premio Nobel de Medicina 2021 fue para... Según el jurado del Nobel, sus descubrimientos revolucionarios han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo.
David Julius, de 65 años, profesor de la Universidad de California, usó capsaicina, un compuesto activo de los pimientos picantes que causa una sensación de ardor, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responde al calor. Por su parte, Pataputian, profesor de Scripps Research en California, nacido en 1967 en Beirut, utilizó células sensibles a la presión para descubrir un nuevo tipo de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias en este lunes 4 de octubre. No se vaya, a continuación la fórmula financiera en las frecuencias de radio con Mari Carmen Cortés. Le mandamos un abrazo, que se recupere pronto. Pepe Yuste, Marco Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.